Tercera parte de El eco de lo prohibido. Capítulo 21. Lo que no puede decirse. El olor del hospital era una mezcla de desinfectante, flores marchitas y lluvia vieja. En los pasillos, las luces frías mantenían la noche suspendida, y el sonido rítmico de los monitores se filtraba como un corazón mecánico que latía sin descanso. Rebecca abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un sueño espeso. La claridad la cegó por un instante. Sintió el cuerpo pesado, la clavícula adolorida, el brazo vendado, una punzada en las costillas. Intentó moverse, pero la sensación del suero tirando de su piel la hizo detenerse. «No te muevas todavía», susurró una voz conocida, tan cerca que el corazón le dio un salto. Sarocha estaba sentada a su lado. Tenía el cabello suelto, ligeramente desordenado, los ojos hinchados de no dormir. Su rostro parecía tallado por la angustia, pero su tono era sereno, casi maternal. Rebecca la miró, sin comprender del todo dónde terminaba el sueño y comenzaba la realidad. «Estoy bien. Dime qué pasó», preguntó con la voz áspera, como si le doliera el aire. Sarocha bajó la mirada, respiró hondo antes de responder. «Tuviste un accidente, Rebe. El bus derrapó en una curva, dicen que la lluvia». Su voz se quebró un segundo, y tuvo que detenerse. «Pero estás viva. Eso es lo que importa». Rebecca cerró los ojos, tratando de recordar. Un destello de luz, un ruido sordo, el golpe. Y luego, nada. Solo el vacío. Cuando volvió a abrirlos, Sarocha seguía ahí, vigilante, como si temiera que desaparecería si apartaba la vista. El médico entró poco después, con una carpeta bajo el brazo. Su voz era baja, pero clara, acostumbrada a la rutina de las malas noticias y los alivios temporales. «Señora Armstrong», dijo con formalidad, «hemos hecho todos los estudios. No hay fracturas graves, pero deberá guardar reposo al menos 2 semanas. Tiene contusiones, una fisura leve en la clavícula y algunos golpes superficiales. Estará bien, pero no puede quedarse sola». Nita estaba junto a la puerta, callada, los ojos enrojecidos. Estaba, pálida y temblorosa, con el corazón desbordado por un miedo que no recordaba haber sentido desde la infancia. Miró al médico y luego a Sarocha. «Nosotras nos haremos cargo», dijo con voz firme, aunque el temblor de las manos la traicionaba. «Puede quedarse con nosotras, doctor. No hay problema». Sarocha asintió, sin apartar la vista de Rebecca. El médico sonrió con un gesto profesional. «Perfecto. No debería estar sola los primeros días. Dejaré las indicaciones». Cuando se quedaron solas, el silencio fue espeso, casi tangible. Rebecca bajó la mirada hacia sus manos, evitando el rostro de ambas. Sentía una incomodidad que no provenía del cuerpo. No dijo finalmente, con un hilo de voz: «No, Nita, no puedo quedarme con ustedes». Nita se acercó de inmediato. «Rebecca, por favor, no digas eso ahora. No es momento de discutir. Tienes que descansar, nada más». «Puedo hacerlo en mi apartamento», replicó Rebecca, mirando el suelo, pero incluso al pronunciarlo, supo que no era verdad. Su cuerpo estaba débil, sus movimientos torpes, su mente nublada, y peor aún, su corazón estaba en guerra, porque sabía perfectamente que su problema no era la cercanía física, sino la otra, la invisible, la que existía entre ella y Sarocha, esa que había intentado evitar, y que ahora, bajo la luz fría del hospital, se hacía imposible. Sarocha habló entonces, apenas un susurro, pero lo suficiente para atravesar el aire como un cuchillo. «Déjanos ayudarte, Rebe. Solo eso. No pienses en nada más». Rebecca levantó la vista y la encontró. El tiempo se detuvo. En esos ojos oscuros había una mezcla de ternura y algo más, un brillo que dolía porque ambas sabían lo que significaba. Era la mirada de quien ama en silencio, de quien no puede decirlo ni reprimirlo. Era el tipo de verdad que asfixia. Nita, sin sospecharlo, le sonrió. «Entonces, está decidido», anunció con alivio. «Te quedarás con nosotras hasta que estés mejor». Rebecca cerró los ojos y sintió una lágrima rodar sin permiso. No tenía fuerzas para negarse, pero dentro de ella algo se derrumbaba lentamente. Sabía que esa decisión era un regreso al fuego del que había intentado escapar. Sabía que volver a esa casa sería volver a la línea del deseo que la quemaba viva. Mientras Nita se alejaba con el médico para firmar los documentos del alta, Sarocha se quedó quieta, observando los movimientos lentos de Rebecca. El aire estaba cargado, como si algo invisible respirara entre ellas. Rebecca intentó moverse,
y Sarocha, sin pensarlo, le tomó la mano. Fue un contacto breve, apenas un roce de piel, pero suficiente para que el pulso de ambas se desbocara. Los ojos de Rebeca se humedecieron, no de dolor, sino de un reconocimiento que la desgarraba. Sarocha retiró la mano lentamente, como si acabara de cometer un delito. El silencio se hizo insoportable. Solo el monitor, constante, marcando el ritmo del corazón de Rebeca, parecía saber la verdad de ambas. Cuando Nita regresó, el hechizo se rompió. El médico dio las últimas instrucciones: medicamentos, reposo, evitar movimientos bruscos. Todo volvió a su lugar. Todo parecía normal otra vez. Pero cuando la camilla comenzó a moverse por el pasillo, Rebeca miró hacia el ventanal. El vidrio reflejaba el rostro de Sarocha, su expresión tensa, la mirada fija en ella. Y en ese reflejo, en esa imagen duplicada y borrosa, comprendió algo con una claridad insoportable. Su mayor herida no estaba en el cuerpo, estaba en el corazón, en esa atadura muda que las unía, que ninguna había elegido, pero que ya no podían romper. Era el tipo de amor que dolía más que cualquier golpe, porque no se podía decir, ni negar, ni olvidar, solo soportar. Capítulo 22. Lo que calla la casa. El trayecto desde el hospital fue un viaje entre silencios y respiraciones contenidas. Nita conducía con ambas manos firmes sobre el volante, lanzando miradas de preocupación al espejo retrovisor cada pocos minutos. Rebeca, en el asiento trasero, iba recostada, observando cómo la ciudad pasaba lentamente por la ventana del auto. Bangkok seguía viva, caótica, ajena a su derrumbe interior. Sarocha, sentada a su lado, guardaba una distancia prudente, demasiado prudente. El roce accidental de sus rodillas bastaba para que las dos contuvieran la respiración. Cada vibración del vehículo era una excusa para no hablar. Había tanto que decir, y tan pocas palabras que pudieran hacerlo sin herir. Cuando llegaron al edificio, el calor húmedo de la tarde las envolvió. Sarocha bajó primero, rodeó el auto, y abrió con cuidado la puerta del lado de Rebeca. El gesto fue delicado, casi reverente. Rebeca intentó sonreírle en agradecimiento, pero la mirada se les cruzó un segundo más de lo permitido, y ambas supieron que aquello sería difícil. Despacio susurró Sarocha, sosteniéndola del brazo, sin atreverse a mirar el punto de contacto. Nita subió tras ellas, cargando una pequeña bolsa con medicamentos y papeles del alta. Al entrar al departamento, todo parecía igual que antes del accidente, pero el aire había cambiado. Rebeca lo sintió de inmediato. Era el mismo espacio donde había reído tantas veces, donde Nita cocinaba, y Sarocha le contaba historias sobre su infancia. Y ahora, cada rincón era una trampa emocional. Nita acomodó a Rebeca en el sofá, le puso una manta ligera sobre las piernas y fue a preparar té. Sarocha permaneció de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle como si la ciudad pudiera darle una respuesta. Rebeca, en silencio, la observó reflejada en el vidrio. La luz de la tarde caía sobre su rostro, y el perfil de Sarocha se recortaba con una delicadeza imposible. El pecho le dolió, no por el accidente, sino por la certeza de que la amaba en secreto, en la casa de su amiga, frente a su mirada inocente. Cuando Nita regresó con las tazas, el ambiente se llenó de un intento torpe de normalidad. Mañana llamaré al trabajo y pediré unos días, dijo, sentándose frente a ellas. Quiero estar contigo, Rebe. No me perdonaría si algo te pasara otra vez. Rebeca asintió. Gracias, Nita, pero no tienes que hacerlo. De verdad, estaré bien. No digas eso, replicó ella, sonriendo con ternura. Eres familia. La palabra resonó como una campanada entre las tres. Familia. Un refugio y una prisión. Sarocha se giró entonces, y, sin decir nada, se inclinó para ajustar la manta sobre las piernas de Rebeca. El roce fue tan leve que apenas existió, pero en la piel de ambas se sintió como una herida abierta. Rebeca contuvo un suspiro. Sarocha notó el temblor, pero fingió no hacerlo. Voy a preparar algo para cenar, dijo ella, escapando hacia la cocina. Rebeca la siguió con la mirada hasta perderla detrás del marco de la puerta. Su respiración se volvió más lenta, pero el corazón latía desbocado. Nita hablaba de cosas triviales, del trabajo, de un correo que debía enviar, de cómo arreglarían el dormitorio de invitados para que Rebeca descansara. Pero Rebeca ya no escuchaba. Solo podía oír los sonidos que venían de la cocina. El golpe leve de los platos, el agua corriendo,
el cuchillo sobre la tabla, y en cada sonido, reconocía algo íntimo, algo que no debía significar nada, pero lo significaba todo. En la cocina, Sarocha se apoyó contra el mesón, cerró los ojos y respiró profundamente. Intentaba ordenar los pensamientos, pero el cuerpo la traicionaba. El miedo que sintió al verla en la camilla del hospital aún no se había disipado. Había creído que la perdería, que esa mirada que la desarmaba ya no estaría, y entonces comprendió algo que la aterraba más que la muerte misma, que si Rebeca se hubiera ido, una parte de ella habría muerto también. Abrió los ojos, intentando volver a la rutina. Cortó verduras, encendió la hornilla, mezcló especias, todo con movimientos automáticos, mecánicos, pero cada gesto estaba impregnado de ese pensamiento prohibido. Cada sonido le recordaba que ella estaba al otro lado del pasillo, herida, débil, respirando el mismo aire. La voz de Nita la sobresaltó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó desde el salón. No. Está bien, respondió Sarocha con una calma ensayada, pero sus manos temblaban. Mientras revolvía el arroz, se sorprendió imaginando algo absurdo. Rebeca entrando en la cocina, acercándose despacio, apoyando su cabeza en su hombro, diciendo que todo iba a estar bien. Esa imagen la hizo cerrar los ojos con fuerza, intentando borrar la idea antes de que la destruyera. La cena fue un intento torpe de normalidad. Nita hablaba animada, tratando de aliviar la tensión, mientras Rebeca comía despacio, fingiendo apetito. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Sarocha desviaba los ojos hacia el plato. El silencio entre las frases era tan denso que dolía. Cuando Nita se levantó para atender una llamada, Rebeca y Sarocha quedaron solas unos segundos. El reloj del comedor marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Gracias, murmuró Rebeca sin mirarla. Sarocha levantó la vista. ¿Por qué? ¿Por estar allí? En el hospital tragó saliva. Por no dejarme sola. Sarocha sostuvo la mirada, y en sus ojos había una ternura que dolía. Nunca podría hacerlo. Rebeca quiso responder algo, pero la voz se le quebró. No había forma de decir lo que sentía sin traicionar a Nita. No había palabras que pudieran nombrar aquello sin destruir algo irremediable. Cuando Nita volvió, ambas se incorporaron como si nada hubiera pasado. Sarocha recogió los platos. Rebeca se disculpó diciendo que necesitaba descansar. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso la alejaba y la acercaba al mismo tiempo. Esa noche, el apartamento respiraba distinto. Desde su habitación, Rebeca podía escuchar los murmullos de Nita y Sarocha conversando abajo, el tono suave de una complicidad antigua, y sin embargo, lo único que sentía era el hueco entre ellas, ese abismo donde su corazón se había quedado suspendido. Encendió la lámpara de noche, tomó su cuaderno y comenzó a escribir con la mano buena. Palabras sueltas, pensamientos que no quería pensar. Cada línea era una confesión muda. Estoy aquí, pero no debería estar. La distancia no cura lo que quema por dentro. Y ella está al otro lado de la pared. Cerró el cuaderno. La noche se volvió un animal respirando lento entre las 3 habitaciones. Sarocha, desde la suya, también estaba despierta. Miraba el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad. Sabía que Rebeca no dormía. Podía sentirlo. Y en ese hilo invisible que unía sus insomnios, ambas comprendieron que el silencio también podía ser una forma de tocarse. Nada se dijo esa noche. Nada podía decirse. Pero el aire de la casa estaba lleno de lo que no se pronunciaba. El miedo, el deseo, la culpa, y algo que crecía en lo más hondo, como una llama que aún no se atrevía a arder. Capítulo 23. El peso del silencio. La mañana se filtró con suavidad, a través de las cortinas del comedor, un hilo de luz dorada que caía sobre la mesa recién puesta. Sarocha preparaba el desayuno en silencio. El aroma del café llenaba el aire, mezclándose con el vapor del arroz, jazmín y el crujido leve del pan tostado. Cada movimiento era contenido, medido, casi ritual. Era su manera de mantener el control, de no pensar demasiado en lo que ocurría dentro de ella. Nita había salido temprano. Dijo que necesitaba firmar unos papeles en la oficina, pero ambas sabían, aunque ninguna lo dijera, que había algo más. Antes de irse, se acercó a Rebeca y le dio un beso suave en la frente. No hagas esfuerzos, le pidió con una sonrisa cansada. Sarocha se encargará de todo. Rebeca asintió, con la culpa anclada en el pecho. Esa frase Sarocha se encargará de todo le quedó resonando como un eco prohibido. Cuando la puerta se cerró,
El silencio que quedó fue casi tangible. Podía sentirse entre los objetos, entre los sonidos del desayuno, entre las respiraciones que trataban de no coincidir. Sarocha colocó la bandeja sobre la mesa, junto a la silla donde Rebeca esperaba con el brazo vendado. «No tenías que molestarte tanto», murmuró Rebeca, intentando romper la tensión. «No es molestia», respondió Sarocha, con la voz apenas un susurro. «Me gusta cuidar de ti». Esa última frase salió más rápido de lo que pretendía. Intentó corregirse, pero ya era tarde. Rebeca bajó la mirada, y el aire entre ambas se volvió más denso. «Gracias», dijo, casi inaudible. Comieron en silencio. El ruido de los cubiertos contra la porcelana era lo único que marcaba el paso del tiempo. Rebeca miraba la ventana, pero sentía la presencia de Sarocha al otro lado de la mesa, como si todo su cuerpo estuviera orientado hacia ella. Sarocha, por su parte, fingía interés en su taza de té, pero cada pequeño gesto de Rebeca, el movimiento de sus dedos, el roce de su cabello al caerle sobre el hombro le encendía algo por dentro. Después del desayuno, Rebeca intentó levantarse. «Déjame ayudarte», dijo Sarocha, poniéndose de pie antes de que ella terminara la frase. Sus manos se encontraron en el aire, torpes, intentando coordinarse. El contacto fue mínimo, apenas unos segundos, pero suficiente para que ambas sintieran el pulso desbocado. Rebeca evitó su mirada. «Puedo sola», susurró, sabiendo que mentía. Sarocha no insistió, solo se quedó a su lado, lo bastante cerca para sostenerla si lo necesitaba, lo bastante lejos para no delatarse. Caminaron juntas hasta el sofá. Cuando Rebeca se sentó, un mechón de cabello le cayó sobre el rostro. Sarocha, sin pensarlo, lo apartó con los dedos. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que el silencio se volvió insoportable. Rebeca levantó la vista, y por un segundo el mundo pareció detenerse. No había ruido, ni distancia, ni excusas. Solo esa mirada, la misma que habían compartido antes de su partida, la misma que ambas habían jurado no repetir. El aire tembló entre ellas. Sarocha retiró la mano lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. «Perdón», dijo apenas. «No», Rebeca negó con la cabeza, la voz temblorosa. «No tienes por qué». Y entonces la tensión se volvió otra cosa. No era solo culpa, era deseo. Un deseo que dolía, que las asustaba, que no necesitaba un solo movimiento más para hacerse evidente. Sarocha se refugió en los cuidados. Le trajo un cojín, ajustó la venda, revisó la medicación, todo con la devoción de quien busca ocultar el amor detrás de la rutina. Rebeca la observaba hacerlo, sintiendo que cada gesto era una caricia no dicha. «Eres demasiado buena conmigo», murmuró. Sarocha sonrió sin mirarla. «No digas eso. Solo quiero que estés bien». Pero en el fondo sabía que no era solo eso. La quería bien, sí, pero la quería cerca, viva, respirando, mirándola. Y cada vez que Rebeca sonreía con ese aire de fragilidad, la voluntad de Sarocha se desmoronaba un poco más. El resto de la mañana pasó entre pequeños silencios. Rebeca hojeó un libro sin leerlo realmente. Sarocha se sentó junto al ventanal, fingiendo revisar el correo. Ninguna de las dos podía concentrarse. El sonido del reloj llenaba el espacio, marcando los segundos como si fueran golpes de un corazón compartido. A media mañana, el sol entraba en la sala con una claridad nueva. Rebeca cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. Sarocha la miró. Había algo en esa quietud, en ese gesto, que la desarmó. Era belleza y dolor, deseo y resignación, todo mezclado. Se levantó, se acercó despacio, y le acomodó una manta sobre los hombros. Rebeca abrió los ojos justo en ese momento. Sus miradas se cruzaron otra vez. Demasiado cerca, demasiado tiempo. Sarocha susurró, pero no dijo más. No podía. Las palabras habrían sido una rendición. Sarocha se alejó unos pasos, el pulso desbocado. Sabía que debía irse, que debía romper el hechizo, pero sus pies no respondían. El deseo reprimido flotaba entre ambas como un perfume invisible. Cuando Nita regresó al mediodía, las encontró en silencio, cada una en un extremo del salón, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. No en los gestos, sino en el aire. El ambiente olía distinto, cargado de algo que no se podía explicar. Nita habló de cosas triviales, del tráfico, de los papeles que había firmado. Sarocha asintió. Rebeca sonrió. Todo parecía normal. Solo el reloj, implacable, marcaba el ritmo de una verdad que las dos trataban de ocultar.
que en esa mañana de aparente calma, algo había cambiado para siempre. El silencio ya no era solo silencio, era deseo contenido, era culpa disfrazada de ternura, era amor en su forma más peligrosa, y ninguna de las dos sabía aún si resistirlo o rendirse. Capítulo 24. Las palabras que no deben decirse. La noche cayó sobre Bangkok con un silencio que no era del todo paz. Había algo en el aire, un rumor invisible, como si la ciudad respirara entre sueños. Desde la ventana, las luces lejanas parecían flotar sobre la humedad del ambiente, y el sonido de los autos se confundía con el zumbido eléctrico de los aparatos del hospital cercano. Rebecca observaba esas luces con una atención extraña, como si en ellas pudiera encontrar alguna forma de calma, una excusa para no pensar, pero el sueño no llegaba. El reloj del pasillo marcaba las 11:15. Nita aún no volvía. Le había dicho, antes de salir, que era una cena de negocios imposible de cancelar. No te preocupes, Rebe, Sarocha estará aquí por si necesitas algo. Había insistido en que descansara, en que no se moviera demasiado, en que el té de manzanilla estaba sobre la mesa del comedor. Rebecca había sonreído con gratitud, pero lo que sintió en el pecho fue otra cosa, un vértigo silencioso. Desde la cama, podía oírlo todo, el leve zumbido del refrigerador, el reloj marcando segundos, que parecían siglos, el murmullo del tráfico lejano y, sobre todo, ese eco que no lograba acallar. Sarocha está aquí, a unos metros, despierta, seguramente, respirando el mismo aire. Intentó cerrar los ojos, pero el calor era denso, casi físico. El aire acondicionado parecía no alcanzar, y cada movimiento le recordaba la rigidez de la clavícula, el ardor en el brazo, la herida que aún punzaba. Y debajo de todo eso, ese otro dolor, el de saber que la distancia no la salvaba. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido. Caminó hasta la cocina, guiada por la tenue luz que se filtraba desde la ventana del pasillo. Sus pasos fueron apenas un murmullo. El suelo frío bajo sus pies descalzos la hizo estremecer. Y entonces la vio. Sarocha estaba allí, de pie, apoyada en la encimera, con una taza entre las manos y el cabello suelto cayéndole por los hombros. Vestía una camiseta blanca, demasiado grande, que se deslizaba sobre su piel con la suavidad de algo que no debía verse. La puerta del refrigerador, abierta, bañaba la cocina con una luz azul pálida que parecía volverla irreal, casi una aparición. No podías dormir, dijo Sarocha, sin girarse del todo. Su voz tenía un tono bajo, contenido, pero Rebecca percibió el temblor escondido. Tampoco tú, respondió ella, con la garganta seca. Sarocha esbozó una sonrisa leve, quebrada. Parece que ninguna de las dos es buena para olvidar. El silencio cayó como un velo. No era incómodo, era denso, eléctrico, ese tipo de silencio que no pide palabras, sino presencia. Rebecca se acercó despacio. La mesa de madera reflejaba el brillo del refrigerador, y en ese reflejo vio sus propias manos, la piel marcada, los dedos tensos. Se sentó sin saber por qué, solo para dejar de moverse, y la miró. La veía moverse con calma, midiendo cada gesto. Sarocha servía el té con la delicadeza de quien intenta no romper algo que ya está a punto de hacerlo por dentro. Rebecca notó cómo la manga de la camiseta se deslizaba apenas por su hombro y quiso apartar la mirada. No lo hizo. ¿Te duele mucho?, preguntó Sarocha, acercándole la taza. Solo cuando pienso demasiado, murmuró. Entonces debe dolerte todo el tiempo. Ambas sonrieron. Una sonrisa breve, frágil, pero que bastó para derrumbar lo poco que quedaba en pie. Sarocha se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. Entre ellas, el vapor del té subía en espirales lentas, casi poéticas. El reloj del pasillo seguía marcando los segundos con una lentitud insoportable. Rebecca respiró hondo. Sarocha, dijo en un susurro, hay cosas que no deberían pasar. Lo sé. Su voz fue un hilo, pero pasaron igual. Sarocha bajó la mirada. Sus dedos se movían nerviosos, rozando el borde de la taza. La piel de sus manos temblaba ligeramente. Cuando te fuiste, dijo al fin, pensé que era lo mejor, que así todo volvería a su lugar, que solo era una confusión, un espejismo. Rebecca la observó en silencio. ¿Y volvió?, preguntó. Sarocha negó con un leve movimiento. No, todo se desordenó más. Sonrió con tristeza. Todo lo que era claro dejó de serlo. Hasta mi casa me parece distinta sin ti. El aire pareció hacerse más espeso.
Las luces de la calle se filtraban por la ventana, dibujando sombras largas que cruzaban el suelo, y cada sombra parecía moverse con ellas, como si algo más la rodeara. Rebeca apoyó la taza, intentando no temblar. Yo también lo intenté, dijo. Me fui a la playa, escribí. Me prometí sacarte de mi cabeza. Hizo una pausa. No pude. Sarocha levantó la vista, y sus ojos tenían ese brillo que solo aparece cuando el alma se rinde. Rebe, susurró, no sé en qué momento empezó. No lo planeé. Tragó saliva, buscando aire, pero cuando me di cuenta, ya no podía dejar de pensar en ti. No te toqué, lo juro. No quise hacerlo, pero había algo en ti, algo que no supe detener. Cada palabra era una herida y una caricia. Rebeca sintió que el corazón le latía en los oídos. Su cuerpo dolía, pero no por el accidente. Sarocha, susurró, apenas pronunciando su nombre. No deberías decirme eso. Lo sé, contestó ella, con una voz quebrada, pero tampoco puedo seguir callándolo. Un auto pasó por la calle, proyectando su luz a través de la ventana. Durante un segundo, quedaron bañadas en ese resplandor fugaz. Dos mujeres despiertas, exhaustas, sostenidas apenas por la verdad. Rebeca desvió la mirada. Anita confía en mí, dijo con un hilo de voz. Confía en las dos. Y por eso duele más, respondió Sarocha. Porque sé que si no existiera ella, yo. No terminó la frase. El silencio lo dijo todo. Rebeca se levantó con dificultad. El piso estaba frío, el aire inmóvil. Quiso alejarse, pero sus pasos la llevaron al fregadero, no a la puerta. Apoyó las manos en el mármol, respiró hondo y cerró los ojos. Sintió la presencia detrás de ella, sin tocarla, pero tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvía. No sigas, dijo finalmente, apenas un susurro. Por favor. Y si ya es demasiado tarde, susurró Sarocha detrás de ella, tan cerca que podía sentir su respiración en la nuca. Rebeca giró lentamente. La miró de frente. Las luces del refrigerador aún titilaban, bañándolas en un resplandor suave, casi líquido. Parecían suspendidas en un tiempo sin afuera, sin reglas, sin forma de huir. Entonces, dijo Rebeca, con la voz quebrada, tendremos que aprender a vivir con eso. Sarocha asintió, conteniendo algo que brilló en sus ojos antes de desvanecerse. No sé si puedo, confesó. Yo tampoco, respondió Rebeca. Durante unos segundos, permanecieron así, mirándose, sin hablar, como si todo lo que no se decían se dijera solo en el aire que compartían. Sarocha dejó la taza en el fregadero y se alejó despacio. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno la arrancara de algo que no quería soltar. Antes de salir del todo, se detuvo en el umbral y susurró, sin volverse. No te culpes por sentir. A veces, lo peor que puede pasarnos, es sentir demasiado. Rebeca quedó sola. Apoyó las manos sobre la encimera y respiró. El silencio la envolvió como una marea. La noche, afuera, seguía su curso indiferente, pero dentro del apartamento algo había cambiado de manera irreversible. Sabía que habían cruzado una línea invisible, y que aunque ninguna lo hubiera dicho, no había marcha atrás, porque hay palabras que no deben decirse, pero una vez dichas, ya no se pueden olvidar. Y esa noche, entre el olor a té y el peso del deseo, ambas lo supieron, sin tocarse, sin mirarse más, pero sabiendo que, a partir de ahora, todo sería distinto. Capítulo 25. El peso de lo que callamos. La mañana llegó con un sol tímido, casi gris. Bangkok parecía envuelta en una neblina cálida, que no terminaba de disiparse, y en el interior de la casa el aire tenía la textura del silencio, que se arrastra después de una verdad dicha a medias. Rebeca despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Tenía los párpados pesados, la mente embotada y un cansancio que no se curaba con descanso, sino con olvido, algo que ya no podía permitirse. Durante la noche se había girado una y otra vez, escuchando la respiración distante de Sarocha desde la habitación contigua, como si el eco de su voz siguiera en el aire, repitiendo frases que nunca se atrevieron a completar. Le ardía el pecho con una mezcla de deseo y culpa, un temblor que no sabía a quién pertenecía. Miró el reloj, las 8:30. El murmullo del agua cayendo en la ducha rompía el silencio. Puertas que se abrían y cerraban, pasos que cruzaban el pasillo. Nita había vuelto tarde, probablemente entrada la madrugada. Rebeca se preguntó si Sarocha habría esperado despierta o simplemente fingido dormir. El olor a café recién hecho la sacó de su letargo. Caminó hasta la cocina,
arrastrando los pies descalzos por el suelo frío. Allí estaba Sarocha, de pie junto a la cafetera, el cabello recogido en un moño improvisado, el rostro sereno, demasiado sereno. Sobre la mesa había 2 tazas, pan tostado, fruta cortada y un orden casi ritual. Cada gesto era una forma de huir de lo que no podía decirse. «Buenos días», murmuró Rebeca, con una voz ajena, como si hablara a través del recuerdo. «Buenos días», respondió Sarocha, sin levantar la vista. El tono era neutro, pero temblaba levemente en la última sílaba. «¿Dormiste algo?», preguntó Rebeca. Lo justo. Sarocha alzó los ojos apenas un segundo. «Tú deberías seguir en cama». Rebeca forzó una sonrisa. «Estoy mejor», de verdad. Se sentó. «Gracias por», iba a decir, «por quedarte conmigo», pero la frase se quebró antes de salir. «De nada», respondió Sarocha, en un susurro apenas audible. Un silencio espeso se instaló entre ambas. Solo el tic del reloj y el ruido de la ciudad, a lo lejos, rompían la quietud. Rebeca no podía dejar de mirarla. La manera en que Sarocha movía las manos, la forma en que se mordía el labio antes de hablar, el brillo sutil en la clavícula bajo la luz del amanecer. Había algo insoportable en la belleza de lo cotidiano, cuando uno desea lo prohibido. Entonces apareció Nita, impecable como siempre, con el teléfono móvil en la mano y el rostro maquillado con una sonrisa profesional. El perfume caro anunció su llegada antes que su voz. «Ah, estás despierta», exclamó al ver a Rebeca. «¿Cómo amaneciste?» «Bien», respondió ella. «Mucho mejor». «Me alegro», dijo Nita, sirviéndose café, mientras con la otra mano respondía un mensaje. «Hoy tengo que salir temprano. Hay unos papeles que necesito firmar en la oficina», lo dijo con una naturalidad ensayada, pero su tono tenía una grieta casi imperceptible. Sarocha, sin levantar la mirada, apretó el mango de su taza. Esa mínima tensión bastó para que Rebeca lo entendiera. Las 3 sabían que era una excusa. «No te preocupes», dijo Rebeca, intentando mantener el equilibrio en la voz. «Estaré bien aquí». «Perfecto. Sarocha puede ayudarte si necesitas algo», añadió Nita. Luego dejó el móvil sobre la mesa, dio un sorbo al café y se marchó al dormitorio. Durante varios minutos, el sonido de cajones, perchas y cremalleras llenó la casa. Rebeca se quedó mirando la ventana, observando cómo el sol intentaba filtrarse entre las cortinas. Sarocha lavó su taza y dejó correr el agua más tiempo del necesario, como si necesitara ese ruido para ahogar sus pensamientos. Cada movimiento tenía una cadencia contenida, un lenguaje que solo el silencio entendía. Cuando terminó, murmuró: «Voy al jardín». «Está bien», respondió Rebeca, pero la voz se le quebró. Apenas un hilo. La puerta corrediza se cerró con un suspiro. El aire del interior quedó suspendido, como si nada pudiera moverse sin romper algo. Entonces, el teléfono de Nita sonó. Rebeca intentó no escuchar, pero su oído traicionó su voluntad. La voz de Nita, amortiguada por la distancia, tenía un tono distinto, más íntimo. «Te dije que no podía quedarme anoche». «No, no, claro que pienso en ti». Una risa suave, nerviosa. «No, ella no sospecha de nada». «No te preocupes». Silencio breve. «Lo sé, pero necesito hacerlo despacio». Otra risa apagada. «Sí, te llamo después». «Vale». La conversación duró apenas un minuto, pero a Rebeca le pareció eterna. El sonido del móvil al cerrarse fue un golpe seco, como si algo dentro de ella se rompiera. Permaneció inmóvil, los dedos apretando el borde de la mesa. Sintió un calor subirle al rostro, pero no era ira, era tristeza, una tristeza tan densa que casi podía tocarla, porque al fin entendía algo. Nadie en esa casa estaba donde decía estar. Cada una habitaba un rincón distinto del mismo vacío. Cuando Nita regresó al comedor, la sonrisa había desaparecido. Tenía los ojos cansados, la voz más baja. «¿Todo bien?», preguntó Rebeca. «Sí, claro», respondió Nita, sentándose frente a ella. «¿Por qué lo dices?» «Nada, solo, te escuché hablando». Hizo una pausa breve. «Era del trabajo». Nita la miró y el silencio fue una confesión en sí misma. Finalmente suspiró. «No exactamente», bajó la voz. «No quería contártelo, pero supongo que no tiene sentido seguir fingiendo». Rebeca asintió sin decir palabra. Nita se llevó las manos al cabello, lo soltó, volvió a recogerlo, como si necesitara moverse para no llorar. «Hace meses que las cosas con Sarocha no son iguales», comenzó. «No peleamos, no discutimos, pero siento que ya no estamos en el mismo lugar». Ella buscó las palabras. «Ella siempre está en otra parte».
incluso cuando está aquí. Yo solo necesitaba sentirme vista otra vez. Alguien que me escuchara, que me hiciera sentir viva. Rebeca la escuchaba con atención, pero por dentro una punzada le recorría el pecho. Ella también buscaba ser vista, pensó, pero por quien no debía. ¿Y lo encontraste con tu jefa?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Nita levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, dijo Rebeca. Lo supuse. Nita bajó la mirada, avergonzada. No sé en qué momento empezó. Fue una tontería al principio. Luego se volvió más complicado. Ella me entiende. Me da algo que aquí. Se detuvo, tragando saliva que aquí ya no encuentro. Rebeca asintió lentamente. Cada palabra la atravesaba, no por moral sino por espejo. Ella también había sentido esa ausencia de oxígeno, esa necesidad de tocar lo que no debía. ¿Has hablado con Sarocha?, preguntó. No, dijo Nita. ¿Qué le diría? Que me siento sola a su lado, que cuando la miro siento que me miente sin hablar, que hay algo en ella que se me escapa cada día un poco más. Rebeca respiró hondo. El aire sabía a polvo. No sabía si compadecerla o envidiarla. Nita, dijo, con suavidad, tal vez deberías hablarlo con ella, antes de que sea demasiado tarde. Nita la miró con una mezcla de gratitud y derrota. Eres mejor amiga de lo que merezco, susurró. Gracias por escucharme. Rebeca intentó sonreír, pero el gesto se le quebró antes de nacer. Mejor amiga, pensó. Qué fácil sonaban esas palabras y cuánto dolían. En ese instante, la puerta del jardín se abrió. Sarocha entró trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y un aire nuevo que parecía no pertenecer a esa casa. Sonrió levemente, sin sospechar nada. Su mirada se cruzó con la de Rebeca, y algo invisible, un temblor contenido, volvió a llenarlo todo. Nita la observó en silencio. Durante un segundo, su expresión se ablandó, y Rebeca notó el destello de lo que alguna vez las unió. Luego Nita se levantó, tomó su bolso y se despidió. Vuelvo en la noche, dijo, con una voz que ya no pedía ser creída. Cuando la puerta se cerró, el sonido del pestillo resonó como un punto final. Rebeca y Sarocha se quedaron solas otra vez. El silencio era espeso, como un vapor invisible entre ambas. Rebeca la miró, intentando leer en sus ojos si sabía algo, si intuía lo que Nita acababa de confesarle. Pero no había nada, o quizás sabía demasiado. Y entonces lo entendió. En esa casa, todas amaban a alguien que no podían tener, y el peso de ese amor era más denso que el aire que respiraban. Capítulo 26. Entre el fuego y la culpa. La tarde caía despacio, con esa luz dorada que parecía demorar el fin del día. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del ventilador y el rumor constante del mar. Nita había salido hacía poco, dijo que tenía una reunión de última hora, una cena de negocios que no podía posponer, y su partida dejó tras de sí un vacío que se sintió inmediato, casi palpable. Rebeca estaba en la sala, hojeando un libro sin leer una sola palabra. Sarocha pasaba de un rincón a otro, sin rumbo aparente, fingiendo ordenar cosas que no necesitaban orden. Ambas sabían que la calma era un disfraz, una cortina demasiado fina para contener todo lo que vibraba debajo. ¿Quieres té?, preguntó Sarocha, desde la cocina. Sí, respondió Rebeca, sin mirarla. Por favor. El sonido del agua hirviendo llenó el espacio. Cada gesto parecía ralentizado. Cada silencio se alargaba hasta doler. Cuando Sarocha volvió con las tazas, sus manos temblaban apenas. Se sentó frente a ella, intentando no mirarla demasiado tiempo, sabiendo que un solo segundo de más sería peligroso. ¿Cómo va el dolor?, preguntó en voz baja. Mejor, gracias a ti. Rebeca sonrió, pero sus ojos evitaron los de Sarocha. El aire entre ambas se volvió denso, como si el calor hubiera subido de golpe. Sarocha bajó la mirada, los labios entreabiertos. Rebeca notó cómo el pulso se le aceleraba sin razón aparente. Era absurdo, injusto, pero inevitable. No deberías esforzarte tanto, murmuró Sarocha. No lo hago, respondió Rebeca, apenas un hilo de voz. Entonces sus miradas se encontraron, y todo lo que habían evitado decir desde aquella noche en la cocina volvió a flotar entre ellas. La confesión no dicha, la tensión, el deseo disfrazado de cuidado. Rebeca apartó la vista. Sarocha, no deberíamos, empezó a decir, pero su voz se quebró antes de poder terminar. Lo sé, respondió ella, pero no se movió. El silencio se volvió insoportable. Solo el tic-tac del reloj marcaba un tiempo que parecía haberse detenido.
Fue Sarocha quien dio el primer paso. No un movimiento brusco, sino un leve avance, casi un impulso involuntario. Rebeca la miró, los ojos grandes, el pecho agitado. Cuando sus rostros quedaron a pocos centímetros, el aire se cortó, y entonces, el beso. Fue torpe al principio, lleno de duda, de miedo y necesidad, pero en el segundo siguiente, todo se desbordó, el tiempo, la razón, la culpa. Sarocha la tomó del rostro con ambas manos, y Rebeca respondió con la misma desesperación contenida. Sus labios se encontraron una y otra vez, como si el silencio de los últimos días necesitara romperse de esa forma. El sabor del té, el temblor de sus respiraciones, la certeza de estar cruzando un límite. Era una llama que sabían prohibida, pero que ninguna quería apagar, hasta que, de pronto, Sarocha se separó, la respiración entrecortada, los ojos húmedos. «Esto no puede ser», murmuró, más para sí que para ella. «Lo sé», dijo Rebeca, con la voz rota. «Lo sé». Ambas se miraron, sin poder encontrar una salida. La distancia volvió, pero ya nada era igual. Habían abierto algo imposible de cerrar. El ruido de una llave girando en la puerta las hizo retroceder con brusquedad. Nita entró con su bolso colgado del hombro, el perfume de otra persona en la ropa y la sonrisa distraída de quien llega de otro mundo. «Hola», dijo con naturalidad. «Perdón, llego tardísimo». «¿Cenaron ya?» Sarocha y Rebeca intercambiaron una mirada fugaz. Una punzada de culpa atravesó a ambas. «No», dijo Sarocha. «Estábamos charlando». Nita dejó el bolso sobre la mesa, las observó un segundo más de lo necesario. «¿Pasó algo?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. No respondieron al unísono. Hubo un silencio tenso, y Nita, finalmente, sonrió. Bien, suspiró. «Estoy agotada». Se dirigió al baño, sin sospechar que el aire que quedaba atrás estaba cargado de un secreto. Esa noche, cada una se enfrentó a su propio abismo. Rebeca, acostada en la habitación de invitados, miraba el techo sin poder dormir. Sentía el sabor del beso aún en los labios. Se odiaba por desearlo, por desearla. Pensó en Nita, en su voz risueña, en los años compartidos, en la lealtad, que ahora se sentía como una traición. Y sin embargo, no podía olvidar la forma en que Sarocha la había mirado, la manera en que su corazón había respondido antes de que su razón pudiera detenerlo. «¿Qué he hecho?». La pregunta se repetía como una plegaria muda. En la habitación contigua, Sarocha tampoco dormía. Nita estaba a su lado, de espaldas, con el rostro iluminado por la pantalla del celular. Sonreía mientras escribía un mensaje que no intentaba ocultar. Sarocha la observó en silencio. Sintió una mezcla de tristeza, resignación y algo que no se atrevía a nombrar. Recordó el beso, la piel de Rebeca, su voz temblando, y comprendió que, aunque debía arrepentirse, no podía hacerlo. La deseaba desde el primer momento en que la vio. Había intentado resistirlo, fingir que no, que todo era amistad, confusión, pero en el fondo sabía la verdad. Lo que sentía por Nita ya no era amor, era costumbre, miedo, pena. Pensó en decirlo, en terminar con la farsa, pero el pensamiento se ahogó en el silencio. El miedo a herirla, a perderlo todo, la paralizó. Nita se dio vuelta, la besó distraídamente en la mejilla. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches», respondió Sarocha, sabiendo que mentía con cada palabra. En la oscuridad, ambas, Sarocha y Rebeca, permanecieron despiertas, sintiendo el mismo vértigo, la misma culpa, el mismo fuego. Y en el silencio compartido de esa noche, comprendieron algo que ninguna se atrevió a decir: habían cruzado un punto de no retorno. Capítulo 27. Quedarse. El amanecer llegó gris, húmedo, con un aire espeso que parecía anunciar tormenta. El cielo, sin embargo, tenía una calma engañosa, esa quietud que precede al estallido. El sonido de la lluvia contra los ventanales era lo único que se oía en la casa. Ni Sarocha ni Rebeca habían dormido realmente. El beso de la noche anterior seguía latiendo en algún lugar entre el pecho y la conciencia, como una herida que no deja de cerrarse. Ninguna lo mencionaba, pero ambas lo recordaban con una nitidez dolorosa. El temblor de los labios, el pulso acelerado, el instante en que el mundo pareció detenerse. Rebeca se levantó temprano. Caminó hasta la cocina en silencio, los pies descalzos sobre el suelo frío, el corazón pesado. El reloj marcaba las 7:15. Sarocha ya estaba allí, con una taza de café entre las manos, la mirada perdida en el jardín encharcado por la lluvia.
No se sobresaltó al verla entrar, simplemente levantó la vista, y en ese gesto había algo de rendición, un leve temblor contenido, como si se sostuviera apenas. ¿Dormiste algo?, preguntó Rebeca, apenas un susurro. No mucho, respondió Sarocha sin girarse. ¿Y tú? Tampoco. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No era cómodo, no era compartido. Era el silencio de quien sabe que algo cambió para siempre. El aire entre ambas tenía la densidad de un secreto. Rebeca apoyó las manos en la encimera. Su respiración temblaba apenas. Había ensayado mentalmente lo que iba a decir durante toda la noche, pero ahora las palabras se le disolvían en la garganta. Finalmente habló. Sarocha, tenemos que hablar. Ella dejó la taza a un lado, giró despacio y la miró, con esa serenidad que en realidad era defensa. Lo sé, dijo. Sé lo que vas a decir. Rebeca bajó la vista, incapaz de sostenerle los ojos. Esto, lo que pasó anoche. Hizo una pausa, buscando las palabras, tropezando con ellas. No puede volver a pasar. Ya lo sé, respondió Sarocha con voz baja, casi maternal. No, no lo sabes, insistió Rebeca, más dura de lo que pretendía. No podemos seguir así. No es correcto. No para ti, no para mí y sobre todo, no para Nita. El nombre de Nita flotó en el aire como una sentencia. Sarocha cerró los ojos un momento, tragando con dificultad, como si la culpa tuviera sabor. Rebeca continuó, la voz quebrada. He estado pensando que, quizá lo mejor sea que me vaya. Ya puedo arreglármela sola. Hubo un silencio largo, apenas roto por el sonido del agua golpeando los cristales. Sarocha se puso de pie. Su expresión cambió. No era enojo, era algo más profundo, casi desesperado. La idea de que Rebeca se marchara le atravesó el cuerpo como una corriente fría. No, dijo finalmente, con firmeza. No vas a irte. Sarocha, Rebeca, todavía estás recuperándote. Apenas puedes levantar peso, tu brazo sigue vendado. Y respiró hondo, conteniéndose. No pienso dejar que te vayas así. No después de todo lo que ha pasado. Rebeca la miró, con el corazón latiendo desbocado. Hubo un destello en los ojos de Sarocha que la desarmó, una mezcla de ternura y miedo. Pero no podemos seguir aquí, fingiendo que nada pasa, murmuró Rebeca. No puedo mirarte sin recordar, se detuvo, incapaz de decir el beso. No puedo traicionarla, Sarocha. Nita ha sido mi amiga desde siempre. Me ha apoyado en los peores momentos. No se merece esto. Las palabras salieron con esfuerzo, como si cada una pesara demasiado. Sarocha no respondió al instante. Caminó unos pasos hacia la ventana, observando el jardín gris. El reflejo de ambas se mezclaba en el vidrio empañado, difuso, irreconocible. Luego habló con una calma triste. Lo sé. No es fácil para mí, tampoco. Sus ojos reflejaban algo más que culpa. No planeé que pasara nada, Rebe. Pero cuando estás cerca todo se me desordena. Rebeca se acercó lentamente, sin darse cuenta, hasta quedar a menos de 1 metro. Podía sentir su respiración, el aroma a café mezclado con lluvia. Yo tampoco quería esto, dijo, con lágrimas contenidas, pero lo siento. Y eso lo hace peor. El aire volvió a cargarse, como si el deseo quisiera imponerse sobre la razón. Bastaba un movimiento mínimo para que el beso se repitiera, para que todo volviera a arder. Pero ninguna se movió. Permanecieron así, en esa distancia tensa, respirando lo que no se atrevían a decir. Sarocha desvió la mirada. Está bien, dijo finalmente, apenas audible. Si eso necesitas, pondremos distancia. Lo prometo. Gracias, susurró Rebeca. No quiero hacerte daño. Sarocha sonrió con una tristeza que dolía verla. Lo sé, pero hay cosas que duelen igual, aunque intentemos evitarlas. El resto del día fue una coreografía de silencios. Nita llegó al mediodía, radiante, con la misma energía que antes, hablando de la reunión, de los planes de la semana, de cualquier cosa que no tuviera peso. Rebeca fingía sonreír, Sarocha fingía escuchar. Ambas actuaban con precisión, como si el equilibrio dependiera de no dejar escapar una sola palabra más de la cuenta. La casa olía a comida recién hecha, pero el ambiente tenía un gusto agrio, algo suspendido entre la mentira y el miedo. Durante el almuerzo, Nita hablaba sobre un nuevo proyecto en la oficina, mientras Sarocha revolvía el arroz, sin probarlo, y Rebeca miraba su plato ausente. Por momentos, Nita intentaba incluirlas en la conversación, pero las respuestas eran breves, vacías. Una tensión invisible atravesaba la mesa,
una vibración que ninguna podía disimular. Por la tarde, Sarocha se encerró en su estudio. Dijo que debía revisar unos documentos, pero lo único que hizo fue quedarse frente a la ventana, mirando la lluvia. A cada relámpago, recordaba el tacto de los labios de Rebeca. Recordaba el estremecimiento que la recorrió, el miedo y la claridad que siguieron, y comprendía que había algo en ella que ya no podía volver atrás. Rebeca, en cambio, se refugió en el cuarto de huéspedes. Intentó leer, escribir, distraerse, pero la mente regresaba siempre al mismo punto: su boca, su mirada, su voz diciendo su nombre. Cerró los ojos y se recriminó la debilidad, pero el deseo era más fuerte que la culpa. Al caer la noche, Nita preparó té. Las tres se sentaron en el salón, con la televisión encendida de fondo, aunque nadie prestaba atención. Nita hablaba de trivialidades. Sarocha fingía sonreír, y Rebeca, sentada en el extremo del sofá, apenas respondía. Cada palabra que no decían pesaba más que las que sí. Cuando la casa quedó en silencio, Rebeca volvió a su habitación, cerró la puerta, se recostó en la cama y respiró hondo, como si necesitara expulsar todo lo que sentía. Miró el techo durante largo rato, imaginando cómo sería partir, alejarse, empezar de nuevo, pero sabía que no podía. No aún. En el cuarto de al lado, Sarocha escribía algo en su cuaderno, intentando distraerse, pero cada palabra terminaba girando en torno al mismo pensamiento. No quiero que se vaya. Miró la puerta cerrada, sintió el peso del silencio y, por un instante, deseó cruzar el pasillo y tocarla, decirle que la quería, que todo lo demás podía esperar, pero no lo hizo. A su lado, Nita revisaba el celular. Sonreía con una distracción que dolía ver. Sarocha la observó en silencio, preguntándose en qué momento se habían vuelto dos desconocidas compartiendo cama. Quiso decirle que ya no podía seguir así, que el amor se había convertido en rutina, pero el miedo y la culpa la paralizaron. La lástima era su cárcel. Esa noche, cuando la casa se quedó completamente a oscuras, ninguna de las tres durmió. Rebeca pensaba en la partida que no había concretado, Sarocha en la distancia que había prometido y no sabía cumplir, y Nita en una doble vida que la estaba agotando. La tormenta finalmente estalló sobre Bangkok y el trueno sacudió la casa. Por un instante, Rebeca se imaginó de pie en la puerta, bajo la lluvia, y Sarocha siguiéndola. Pero al abrir los ojos, todo seguía igual. El deseo seguía vivo, escondido en las sombras, y aunque ninguna lo nombrara, respiraba entre ellas, silencioso, persistente, imposible de enterrar. Capítulo 28. La vuelta del pasado. La tarde había caído lentamente sobre Bangkok, derramando una luz dorada y densa que parecía no querer retirarse del todo. El calor era espeso, casi líquido. Las paredes parecían sudar, y el aire olía a asfalto mojado y a mango demasiado maduro. Desde el balcón, Rebeca observaba el horizonte lleno de cables y edificios que se alzaban como sombras imperfectas contra el cielo. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, marcando el pulso nocturno de una metrópolis que nunca dormía. Llevaba rato inmóvil, con el teléfono en la mano. Vibraba de nuevo, por tercera vez en menos de una hora. Non, su nombre en la pantalla tenía un peso que Rebeca casi podía sentir físicamente, una punzada de algo entre el rechazo y el miedo. No necesitaba escuchar su voz para saber qué diría. Lo conocía demasiado bien, su tono lastimero, su disculpa medida, su promesa vacía de cambio. Dejó que sonara, dejó que se apagara, dejó que el silencio volviera a ocuparlo todo. No quería escucharlo, no podía, no después de todo lo que había hecho, de la forma en que la había destrozado sin siquiera entenderlo. Y sin embargo, cada vibración del teléfono era un latido del pasado que insistía en recordarle que las heridas no se cierran porque una lo decida, se cierran cuando ya no duele mirarlas, y esa aún dolía. Apoyó los codos en la baranda, respirando profundo. La ciudad seguía viva, ruidosa, indiferente a sus tormentas, y ella seguía intentando convencerse de que también lo estaba. Cuando llegó la hora de la cena, el ambiente en la casa se había vuelto espeso, eléctrico, el tipo de silencio que precede a algo inevitable. Nita había llegado temprano, aunque no parecía de buen humor. Su sonrisa era mecánica, una máscara que no lograba sostener por mucho tiempo. Sarocha, en cambio, se movía por la cocina con una precisión tranquila, casi ritual.
Servía los platos con cuidado, evitando mirar demasiado a Rebeca, aunque era evidente que sentía su presencia incluso sin girarse. Rebeca se sentó frente a ellas, forzando una expresión neutra. El noticiero sonaba en un volumen bajo. Nadie realmente lo escuchaba. El primer sonido humano que rompió el aire fue el de los cubiertos, golpeando la porcelana. Luego, la voz de Nita. Rebeca dijo con una calma ensayada: «¿Has hablado con Non?». Rebeca levantó la vista. Su gesto fue un leve sobresalto, apenas perceptible. No respondió despacio. «¿Por qué lo preguntas?». Nita apartó el cabello del rostro, sin mirarla directamente. «Porque me llamó esta tarde. Dijo que ha estado intentando comunicarse contigo, que no le respondes los mensajes ni las llamadas. Me pidió que te lo dijera». Rebeca dejó el tenedor sobre la mesa. El ruido del metal fue un golpe seco que hizo eco en el silencio. «No quiero hablar con él», dijo finalmente, con una frialdad que le costó mantener. «Sonaba arrepentido», insistió Nita. «Tal vez deberías escucharlo». Rebeca soltó una risa breve, amarga. «¿Escucharlo? ¿Para qué?». «Para oírlo decir que lo siente. Que fue un error». Su voz se quebró apenas, pero no cedió. «Me engañó, Nita. Me mintió durante años. Y cuando lo descubrí, ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos». «¿De verdad crees que quiero escucharlo ahora?». El silencio cayó como una losa. El aire parecía pesado. Nita bajó la mirada. Movía la comida sin probarla, con una lentitud que traicionaba su incomodidad. La frase de Rebeca le había dado en el centro del pecho: «Me engañó, me mintió». Palabras que resonaban dentro de ella con una ironía dolorosa. Ella también estaba mintiendo. Ella también estaba traicionando. Y lo peor, lo estaba haciendo en silencio, cada día, a la vista de ambas. Sarocha las observaba sin decir nada. Sus ojos iban de una a otra, intentando descifrar lo que se ocultaba detrás de cada gesto. Conocía ese nombre Non, sabía que había sido la razón por la que Rebeca había regresado a Bangkok, la raíz de su herida. Y aún así, escuchar que él la buscaba, que intentaba volver a su vida, le revolvía algo en el pecho. Era una punzada que no quería reconocer como celos, pero lo era. Celos, puros y profundos, disfrazados de prudencia. El resto de la cena se consumió en un silencio incómodo. Solo se oía el tintineo de los cubiertos y el murmullo distante de la televisión. Nadie se atrevía a decir nada más. Después, cada una se replegó en su propio rincón de refugio y culpa. Nita salió a la terraza con un cigarrillo. El humo dibujaba formas inciertas que se deshacían contra la humedad del aire. Miraba las luces, pero no veía nada. Pensaba en las palabras de Rebeca y en lo rápido que se le habían clavado bajo la piel. Había cruzado una línea hace tiempo, y lo sabía, pero no se sentía capaz de detenerse. El deseo, la falta, la rutina, la necesidad de sentirse viva, todo se había mezclado de una manera que ya no podía separar. En la cocina, Sarocha lavaba los platos lentamente. El sonido del agua era constante, hipnótico. Era su forma de no pensar, o de pensar sin estallar. La imagen de Rebeca frente a la mesa, la firmeza con la que había dicho «no quiero hablar con él», le volvía una y otra vez. Le dolía, pero también la inquietaba. Quería creerle, quería confiar en esa distancia definitiva. Pero conocía el poder del pasado, y sabía lo fácil que puede resucitar cuando alguien pronuncia tu nombre con la entonación precisa. En su habitación, Rebeca se dejó caer sobre la cama. El teléfono seguía vibrando, insistente, implacable. 12 llamadas perdidas. 4 mensajes. «Solo quiero hablar contigo, Rebe. Sé que fallé, pero déjame explicarte. No puedo dormir sin pensar en ti. Por favor, contéstame». Rebeca apretó el teléfono entre las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego lo apagó. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Salió al pasillo. La casa estaba a oscuras. Solo una luz tenue escapaba de la cocina. El sonido del agua aún corría. Sarocha seguía allí, de espaldas, con el cabello recogido de manera descuidada y una camiseta que dejaba ver parte de su hombro. Había algo profundamente frágil en esa imagen. «¿Todavía lavando?», preguntó Rebeca, con una voz que apenas se sostenía. Sarocha se giró despacio, la sonrisa pequeña y cansada. «Me ayuda a pensar». «¿En qué piensas tanto?». «En cosas que no debería», respondió con sinceridad. Se quedaron mirándose un segundo más del necesario. El aire entre ambas se volvió espeso otra vez, como si todo lo que habían prometido no hacer se concentrara en ese pequeño espacio de luz. Rebeca dio un paso atrás.
Voy a dormir, dijo, bajando la mirada. Buenas noches, Rebe. La voz de Sarocha era apenas un hilo. Antes de cerrar la puerta, Rebeca la miró una última vez. La vio allí, tan cerca, tan contenida, tan imposible, y pensó que había amores que, incluso cuando no se tocan, arden igual. Esa noche, Nita entró tarde, con el olor a tabaco pegado a la ropa y los ojos cansados. Sarocha fingía dormir. No lo estaba. Sintió el colchón hundirse, y el sonido de mensajes llegando al teléfono de Nita. Abrió los ojos apenas, en la penumbra. La pantalla iluminaba el rostro de Nita, y allí, entre líneas de texto, vio un nombre que no era el suyo, uno que ya había visto antes, demasiadas veces. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. El pecho le dolía, pero no gritó. Solo se quedó quieta, mirando el techo invisible en la oscuridad, sintiendo que algo dentro de ella se resquebrajaba lentamente. Y mientras tanto, en la habitación de al lado, Rebeca seguía despierta, con los ojos fijos en el techo, pensando en Non, en Nita, en Sarocha, en todo lo que había perdido y en todo lo que todavía no se atrevía a perder. La casa entera respiraba ese tipo de silencio que anuncia tormenta. Y en medio de la noche, 3 corazones latían con el mismo compás desordenado de la culpa, el deseo y el miedo. Capítulo 29. Lo que no se dice. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, casi inmóvil. El aire traía un olor denso a humedad y a café recién hecho que se mezclaba con la tibieza del vapor que escapaba de las tazas en la mesa. El reloj del salón marcaba las 9:30, pero el ambiente parecía detenido en un limbo entre la calma y algo que no terminaba de decirse. Nita hojeaba distraídamente una revista que no leía, sus dedos pasaban las páginas con un ritmo mecánico, mientras su mente vagaba lejos de las imágenes. Rebeca, sentada frente al portátil, fingía responder correos de trabajo, pero la pantalla solo servía para evitar mirar al frente. Sarocha dormía todavía, o eso creían, en el cuarto contiguo. Desde el pasillo llegaba el sonido tenue del agua que caía en el baño. El silencio se había instalado entre ellas desde la cena anterior, una tensión densa, contenida, que ninguna sabía cómo disolver. ¿Dormiste bien?, preguntó Nita, rompiendo el silencio con una voz tan neutra que sonó forzada. Sí, contestó Rebeca, sin levantar la vista del computador. Te noté inquieta anoche, insistió. Estoy bien, repitió, seca, con esa firmeza que solo sirve para cerrar puertas. Nita dejó la revista a un lado y la observó. Había en el rostro de Rebeca una mezcla de cansancio y algo más, una distancia nueva, invisible, pero cada día más palpable. El leve chasquido del papel, al cerrarse, pareció amplificar la incomodidad en la habitación. Rebeca dijo de pronto, sin rodeos, ¿por qué no hablas con Non? El nombre cayó entre ambas como una piedra en el agua quieta. Rebeca se detuvo, los dedos inmóviles sobre el teclado. ¿Por qué lo preguntas? Porque me llamó esta mañana, respondió Nita, mirándola con cautela. Dijo que lo estás evitando, que no entiende por qué no quieres escucharlo. Porque no tengo nada que decirle. La voz de Rebeca fue baja, cortante. Tal vez él sí, replicó Nita con un tono más suave, casi conciliador. Fuisteis amigos mucho antes de ser pareja, Rebe. Los 3 crecimos juntos. A veces, uno comete errores, pero eso no borra todo lo demás. Rebeca soltó una breve risa incrédula, amarga. Errores, repitió con los ojos fijos en ella. No fue un error, Nita. Fue una elección. Me mintió, me engañó, y luego me hizo sentir culpable por dudar. Y ahora tengo que escucharlo porque de pronto se arrepintió. Nita bajó la mirada, como si buscara refugio en el borde de la mesa. No, claro que no, murmuró. Solo digo que equivocarse es de humanos, y a veces, si uno escucha, puede cerrar una herida. Rebeca se levantó, cansada de oírla. ¿Por qué te importa tanto lo que haga? Porque me importas tú, dijo Nita, con los ojos brillantes, vulnerables. Y no quiero verte atrapada en algo que ya pasó. No quiero que te destruyas por alguien que ya no está, no la dejo. La mirada de Rebeca se suavizó apenas un segundo, antes de endurecerse otra vez. Había ternura en esas palabras, sí, pero también una ironía cruel. Ambas lo sintieron, aunque ninguna quiso reconocerlo. Qué curioso, dijo Rebeca despacio, casi con un hilo de voz. Me pides que perdone a quien me traicionó, porque tú haces lo mismo, ¿verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Nita se quedó helada. El color se le fue del rostro. No sé de qué habla, susurró.
aunque la voz la traicionó. Sí lo sabes. Esto no tiene que ver conmigo, Rebeca. Además no es lo mismo. ¿En qué es distinto, Nita? El silencio se volvió insoportable. Solo el zumbido del ventilador y el ruido distante del tráfico llenaban el vacío. Nita respiró hondo, conteniéndose. No te atrevas a juzgarme, dijo al fin, con un temblor que no pudo ocultar. No sabes lo que he pasado. No sabes lo que es sostener algo que se está rompiendo. No admitió Rebeca con frialdad. Pero sé lo que es que alguien te traicione, y cuánto duele cuando es quien en más confías. Esa frase la partió. Nita apretó los labios. Los ojos se le llenaron de una tristeza, que no era solo culpa, sino cansancio. Estaba agotada de fingir, de mantener el equilibrio en una vida que ya no sentía suya. No todo es blanco o negro, Rebe dijo al fin, con un hilo de voz. A veces, uno no elige lo que siente. Claro, replicó Rebeca, cruzándose de brazos. Así que eso lo justifica todo. Que uno no elige. Perfecto. Nita quiso responder, pero no encontró palabras. Se giró, tomó la taza vacía, y la llevó al fregadero solo para tener algo que hacer con las manos. El silencio volvió a apoderarse de todo. Y fue entonces, cuando Sarocha apareció en el umbral del salón. Llevaba el cabello aún húmedo, la piel limpia y brillante tras la ducha, una toalla colgando del cuello. Tenía una expresión entre alerta y confusa. Había escuchado más de lo que debía. ¿Qué pasa?, preguntó, quedándose quieta junto a la puerta. Nita y Rebeca se miraron, incómodas. Nada, dijo Nita con rapidez. Solo estábamos hablando. Discutiendo, corrigió Rebeca. No era una discusión, insistió Nita, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo, un malentendido. Sarocha las observó. Su mirada iba de una a otra, como si intentara descifrar un idioma mudo. Podía sentir el aire cargado, el resentimiento contenido, el miedo invisible que flotaba entre ellas. Tal vez deberían respirar un poco, dijo finalmente, con voz suave. No tiene sentido lastimarse así. Rebeca la miró, y en esa mirada había algo más que incomodidad. Había un temblor, una culpa compartida. Porque Sarocha siempre llevaba la paz, pero no se daba cuenta que era una víctima más en todo este enredo de situaciones. Nita asintió, intentando salir del paso. Tienes razón, murmuró. No vale la pena discutir, pero la voz le tembló. Sarocha se acercó despacio al sofá, y por un segundo, Rebeca sintió el roce del aire entre ambas, el olor a jabón, a piel recién lavada, a algo que reconocía como su olor favorito. Fue un instante mínimo, pero suficiente para que el deseo, ese deseo, que habían jurado enterrar, despertara como una chispa en la oscuridad. Nita lo notó. Su cuerpo se tensó. Su mirada se endureció apenas un instante antes de apartarse. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era solo incomodidad, era expectación, miedo. Una grieta que acababa de abrirse, y que nadie sabía cómo cerrar. Esa noche, la casa parecía respirar un aire distinto, más pesado. La lluvia golpeaba las ventanas, con un ritmo irregular. Las luces del pasillo titilaban levemente, proyectando sombras que se movían sobre las paredes. Rebeca no podía dormir. Se revolvía en la cama, escuchando el repiqueteo de las gotas, el murmullo lejano de la televisión, que Nita no había apagado. Pensaba en la conversación de esa mañana, en las palabras que no debería haber dicho, en las que aún se guardaba. A su lado, el teléfono vibró una vez más. Un mensaje. De Non. No lo abrió. No quería leerlo, pero la simple notificación bastó para remover todo lo que creía haber superado. En el cuarto de al lado, Nita fumaba junto a la ventana. El humo se perdía en la lluvia. Sus manos temblaban. Pensaba en Rebeca, en Sarocha, en lo que había dicho Rebeca. Tenía razón, justificaba a Non, porque ella era igual a él, y la claridad de esa verdad le retorció el estómago. Y Sarocha estaba despierta también, recostada boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchaba los sonidos de la casa, la lluvia, el murmullo lejano del televisor, un portazo de ventana. Sentía dentro de sí un torbellino imposible de acallar, rabia, culpa, deseo, miedo y algo muy parecido al amor. Había escuchado demasiado esa mañana, pero prefirió no mostrarlo. Ella sabía desde hace mucho tiempo del engaño de Nita, y para ser sincera consigo misma, la aliviaba que Nita tuviera a alguien más, que le diera lo que ella no podía. Afuera, la tormenta seguía creciendo. Dentro, el silencio también. 3 almas, 3 culpas distintas.
un mismo corazón latiendo bajo el mismo techo, y entre las tres, un hilo invisible que seguía tensándose, fino, frágil, a punto de romperse. Capítulo 30. El regreso de lo que no debía volver. La tarde caía lentamente sobre la casa. Una luz oblicua, casi melancólica, atravesaba las cortinas, tiñendo la sala con un resplandor dorado que no alcanzaba a calentar. Rebeca estaba sola, o al menos lo parecía. Nita se había encerrado en la habitación con el pretexto de preparar unos documentos del trabajo, y Sarocha había salido hacía un par de horas, sin decir exactamente a dónde. El silencio era espeso, apenas roto por el zumbido eléctrico del refrigerador y el golpeteo ocasional de la lluvia contra los vidrios. Rebeca intentaba concentrarse en la pantalla del portátil, pero la mente se le escapaba, una y otra vez, hacia la conversación con su amiga. Las palabras que se habían dicho con Nita resonaban aún, como cuchillos mal enterrados. Tú haces lo mismo que él. La frase la había perseguido todo el día, y ahora, en la quietud de la tarde, volvía a ella con un peso insoportable. Cerró los ojos, inspiró profundo, buscando un poco de calma, y fue entonces cuando escuchó los golpes en la puerta. 3 secos. No esperaba a nadie. Frunció el ceño, dudando unos segundos. El reloj marcaba casi las 8. A esa hora, nadie llamaba sin avisar. Se levantó, cruzó el pasillo y, al abrir, el corazón se le detuvo por un instante. Ahí estaba Non, de pie bajo la lluvia, con la chaqueta empapada, el cabello pegado a la frente y esa expresión entre cansancio y obstinación que ella conocía demasiado bien. El tiempo no lo había borrado. La misma mandíbula firme, los mismos ojos oscuros que parecían pedir explicaciones sin pronunciarlas. «Hola», Rebe, dijo él, con voz baja, casi un suspiro. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin disimular la sorpresa ni el enojo. «Necesitaba verte». «No tenías derecho a venir», respondió, cruzándose de brazos. «Te pedí que no lo hicieras». Non tragó saliva, dando un paso hacia adelante. «Lo sé, pero no podía seguir esperando. Me bloqueaste, no respondías. Tenía que intentarlo». «¿Intentar qué?». «Otra mentira». Su tono fue afilado, helado. Él bajó la mirada. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia y el ruido del agua cayendo del techo al jardín. «Rebe, no vine a pelear», dijo él por fin. «Solo quiero explicarte lo que pasó». «No hay nada que explicar», lo interrumpió ella. «Lo que hiciste fue claro. Y lo que destruiste, también. Tú no sabes toda la historia», insistió, con una mezcla de súplica y frustración. «Mon, no la nombres», lo cortó con un grito, temblando. «No te atrevas a decir su nombre». Non dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad de su reacción. Los ojos de Rebeca estaban brillantes, no solo de rabia, sino de algo más profundo, una herida que nunca cerró. «Me mentiste», continuó ella, respirando con dificultad. «Me hiciste creer que todo lo que sentías era real, que podía confiar en ti, y cuando más te necesitaba, cuando mi vida se desmoronaba, tú fuiste y te acostaste con ella». Las palabras salieron como golpes. Él las recibió sin intentar defenderse. Solo bajó la cabeza, empapado, empuñando las manos. «No fue así», dijo finalmente, con voz ronca. «No fue lo que tú piensas». «Ah, no», ironizó ella. «¿Y qué fue entonces? ¿Un malentendido físico? ¿Un accidente emocional?» Él cerró los ojos. «Fue un error». «No», replicó ella, fría como una hoja de vidrio. «Fue una elección. Igual que ahora. Elegiste venir. Elegiste abrir esa puerta. Y yo elijo cerrarla». Intentó empujar la puerta, pero Non la detuvo con una mano. «Por favor, Rebeca». «Suéltame», exclamó ella, con un temblor que no sabía si era rabia o miedo. «Déjame explicarte. Solo eso. Te lo debo». Ella lo miró a los ojos, furiosa. Por un instante, pensó en golpearlo, en romperle la cara, en gritar todo lo que había callado durante meses. Pero no lo hizo, porque bajo la rabia, seguía latiendo algo peor. La nostalgia. Y eso la enfureció aún más. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo, con voz baja pero cortante. «Que aún me acuerdo de ti, de cómo reías, de cómo pensabas que podías salvarlo todo con palabras bonitas». «No busco que me perdones», respondió Non, con la mirada fija en ella. «Solo quiero que sepas que me arrepiento, que lo que pasó con Mon fue». «Basta», lo interrumpió otra vez. «No te atrevas a justificarlo. No te atrevas a usar su nombre para limpiar tu culpa». Hubo un silencio pesado. La lluvia seguía golpeando con furia los cristales.
y detrás de Rebeca, una sombra se movió en el pasillo. Sarocha había vuelto y escuchaba todo desde la penumbra, en silencio. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en Non con una intensidad casi felina. ¿Quién es?, preguntó, saliendo finalmente a la luz. Non la miró, confundido. Soy un amigo, no, dijo Rebeca sin pensarlo. No lo eres. El aire se volvió espeso. Sarocha dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre ambos, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Creo que deberías irte, le dijo a Non, sin levantar la voz. Non la observó unos segundos. Había algo en ella que no comprendía, pero lo desarmaba. Solo vine a hablar. Ya hablaste, replicó Rebeca. No me dejaste terminar, insistió él. Por favor, Rebe, no termines esto así. Ella lo miró largo rato, con los ojos humedecidos, pero la mandíbula firme. Non, esto terminó el día que elegiste traicionarme. No hay vuelta atrás. No hay nosotros. No hay nada que arreglar. Él asintió lentamente, con un gesto cansado. Y en ese instante, Rebeca vio en su rostro algo que no esperaba. No soberbia, no manipulación, sino dolor. El mismo dolor que ella había cargado todo ese tiempo. Por un segundo, la rabia titubeó. Pero la herida seguía abierta. Y no quería volver a caer. Non respiró hondo, como si tratara de memorizar su rostro. Luego dio un paso atrás, bajo la lluvia, sin decir más. Rebeca cerró la puerta sin mirarlo. El golpe seco del marco resonó como un cierre definitivo. Silencio. Solo el sonido del agua cayendo y el latido acelerado de su propio corazón. Sarocha se acercó despacio. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Rebeca negó con la cabeza. Y entonces, sin pensarlo, Sarocha la abrazó. Rebeca se dejó caer contra su pecho, por primera vez en mucho tiempo, sin defenderse. Pero en medio de ese consuelo, una punzada de culpa la atravesó, porque mientras lloraba en brazos de Sarocha, sintió que algo entre ellas también se rompía, como si el pasado marcara su fracaso sin remedio. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.